quiero que tengas en cuenta que estos conceptos son físicos, ¿ya? Yo sé que en el día a día puedes observar también algunos fenómenos físicos y puedas relacionarlos con lo que vamos a hacer ahora, pero los conceptos son un poco diferentes. Por ejemplo, cuando tú hablas acerca de trabajo, hablas acerca de algo complicado de hacer, algo trabajoso, o que es un poco duro hacerlo, cansado, ¿no? Como tal vez sus padres que trabajan de día y tal vez llegan ya cansados de noche, ¿no? Entonces uno dice que ha realizado un trabajo muy duro durante el día y llega uno cansado. Entonces, yo sé que ustedes ya tienen un preconcepto de lo que significa trabajo y de lo que significa energía también, ¿no? Cuando ustedes están descansando, no tienen muchas fuerzas como para levantarse, quieren estar ahí con el celular viendo algún TikTok, ¿no? Algún streaming por ahí, entonces no quieren levantarse pues a hacer la tarea, cosas así, entonces ustedes dicen que no tienen energía. Los conceptos físicos para ambos son parecidos, ¿ya? Pero no son idénticos, no son iguales. Así que ya vamos a dar inicio. Trabajo y energía. Voy a hablar en general de algo que ocurre, ¿no? En nuestro país, en todo el mundo. Y está basado en algo que de seguro ustedes han escuchado antes. Yo creo que todos han escuchado esa frase que dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. No es como si hubiese un tanque lleno de agua, que hay una especie de energía que está ahí almacenada y que puedes consumirla, pero digamos que el agua que está dentro del tanque puede ser usado para algo en específico, ¿no? En este caso para consumirla. La energía es algo parecido en el sentido de que la energía está presente ahí. Hay algún tipo de energía en la naturaleza que uno puede usarla, pero no es que se crea, la energía está ahí. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa con, no sé si ustedes han visto, de seguro ya en algún momento habrán visto lo que son los paneles solares, ¿no? Que acá, si ustedes logran ver, acá están paneles solares. No les he puesto el nombre, pero yo supongo que ustedes ya habrán visto en algún momento, no sé, por curiosidad. A ver, vamos a ver. Empiezan a girar y eso es transferido aquí a un generador, ¿ya? Y por medio de ese giro y del generador se produce energía eléctrica. Pero no es que la energía eléctrica aparece de la nada, es tomada de la energía eólica, ¿ya? De esa fuerza del viento que está en todos lados. Entonces, cuando hablamos de energía no estamos hablando de algo que nosotros vamos a crear de la nada. Existe la naturaleza como si fuese un pozo de agua, digamos, y nosotros la vamos a consumir, vamos a usar. Igual, la energía está en la naturaleza y nosotros vamos a usarla, vamos a convertirla para poder usarla mejor. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Ahora voy a compartir el navegador. Un momento, por favor, a ver. Ya. Están viendo, ¿no? A ver.
lo que vamos a ver simplemente es cómo es que la energía se convierte. Todos ustedes en algún momento habrán jugado con estos carritos, ¿no? Los Hot Wheels o Hot Wheels. Entonces, bueno, he puesto pausa aquí porque quiero que vean lo siguiente, ¿no? O sea, ustedes tienen en este punto máximo, ¿no? El carrito es dejado en libertad. En este punto tiene una altura, pero esa altura se convierte en velocidad. Esto es como una especie de magia, tal vez en algún momento les he mencionado también esto, ¿no? Pero miren cómo la altura, no quiero que ahorita se maten tratando de explicarlo, no, pero la gravedad, que la aceleración, que la velocidad inicial, no quiero que se maten tratando de darle sentido a este experimento, tratando de aplicar lo que ya hemos visto hasta ahora, ¿ya? Solo quiero un ratito que ustedes se fijen en que en un inicio el carrito estaba acá en lo más alto y no tenía velocidad, pero tenía altura, ¿ok? No tenía velocidad acá arriba del todo, pero tenía una cierta altura en función o una altura de referencia, ¿no? Respecto al piso. Pero esa altura desaparece. Mientras el carrito va descendiendo, esa altura desaparece. Esa altura desaparece, pero esa altura se convierte en velocidad. Acá hay un tipo de conversión de energía que después vamos a ver en detalle, pero lo que está pasando es que la energía potencial gravitatoria que tiene en este punto se convierte en energía cinética. ¿Pero por qué potencial y cinética? Como les comenté, me están diciendo, profe, pero no era gravedad, la fuerza de gravedad. Sí, pero quiero que en este momento se olviden un ratito de todo lo que hemos visto acerca de fuerzas, de la aceleración de la gravedad. Solo quiero que en su cabeza quede la idea de que en este punto tiene altura y esa altura se convierte en velocidad. Fíjense de qué manera, miren, mientras este carrito va descendiendo, va cogiendo velocidad hasta que golpea. Va cogiendo velocidad hasta que golpea. Parece que han puesto unos huevos ahí para hacer el experimento. Pero la idea es esta. En un inicio tiene el carrito altura y esa altura se convierte en velocidad. Y eso es lo que quiero que se les quede en la cabeza. Ahora bien, vamos a caracterizar eso. ¿Qué es lo que significa que un cuerpo tenga altura y tenga velocidad? Eso en el tema de energía y trabajo significa que acá en lo más alto tiene energía potencial gravitatoria y acá tiene energía cinética cuando tiene velocidad. Quiero que se les quede en la cabeza que en este experimento ocurre también una conversión, así como hemos hablado de que la energía eólica se convierte en electricidad, la energía solar se convierte en electricidad, acá también hay una conversión de energía. La energía potencial se convierte en energía cinética. ¿Qué estoy hablando? Que la altura se convierte en velocidad. En este punto el carrito tiene altura y no tiene velocidad, y en el punto más bajo ya no tiene altura, tiene velocidad. Miren que es lanzado o dejado desde más alto, al llegar al piso, coge más velocidad, hasta el punto que aquí ya logra destruir, ¿no? O sea que a más altura, esa altura que es mayor se convierte en mayor velocidad también. Están viendo como una especie de magia. Quiero que se olviden todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Están viendo una especie de conversión de energía. Y ahora vamos a ver cómo podríamos, listo, a ver. Vamos a poner este skater por acá. Voy a asumir que no hay fuerza de rozamiento. ¿Qué pasaría en un caso muy ideal en el que no hay rozamiento? Porque recuerden que el rozamiento siempre se va a poner al movimiento y va a frenar a los objetos. En este caso, voy a ponerlo aquí. ¿Ya? A ver, voy a escoger esto. Miren de nuevo,
lo que hemos visto hace ratito. En este punto, y quiero que se fijen en la parte, en esta parte de acá, miren cómo acá tengo en la barra azul, es la energía potencial, y acá tengo energía cinética. En este caso, como el objeto no tiene velocidad, la energía cinética está en cero. Pero como tiene altura, miren cuando voy descendiendo, la energía potencial, que es esto de acá de azul, se va haciendo más chiquita. Cuando no tengo altura, miren, en este punto no hay altura, ¿ya? En este punto no hay altura, la energía potencial es cero. Pero cuando le doy altura, se dan cuenta que tengo energía potencial. Entonces, ¿qué pasa si lo suelto? Si se dan cuenta, cuando este skater empieza a descender, su altura se convierte en velocidad. Y pueden ver acá, ahora quédense atentos acá en esta parte a la izquierda, donde dice energía. Miren cómo la energía potencial se va haciendo más chiquita y la energía cinética va aumentando. Es porque la energía potencial se está convirtiendo en la energía cinética. Miren así. Ahí está. Y tiene sentido. Primero estaba acá arriba del todo y tenía altura. Y esa altura se convirtió en velocidad. ¿Ya? Eso es, digamos que, un tipo de conversión que quiero que estén atentos. Ahora vamos a ir ya más a las definiciones y a la matemática detrás de lo que estamos hablando acerca de la energía, ¿no? Primero tenemos que empezar con el concepto de trabajo. Antes de, bueno, igual voy a compartir, pero si tienen alguna duda de lo que han visto, me hacen saber, ¿ya? Muy bien, vamos a hablar del trabajo mecánico. ¿Qué es lo que significa el trabajo mecánico? Empezamos con las definiciones. Esto tú vas a poder repasarlo después, el concepto, pero me dicen que consiste en vencer una resistencia comunicándole movimiento a un cuerpo. Por ejemplo, el rozamiento, el peso y la inercia son las resistencias más frecuentes. Trabajo de una fuerza constante es una magnitud escalar cuyo valor se halla con el producto de la fuerza paralela al desplazamiento por el desplazamiento. Traducción de lo que quieren decir con esta definición. Primero, para que haya trabajo tiene que haber desplazamiento. Y un ejemplo en ustedes, no sé si se acuerdan que les puse que cuando ustedes cargan, por ejemplo, una bolsa acá, ¿ya? La bolsa de mercado, no sé, que pesaba 100 newtons, por ejemplo, 100 newtons, este es el W, es igual a 100 newtons. Entonces, en este ejemplo, ¿ustedes están haciendo trabajo? Y la respuesta sería, para ustedes sí, ¿verdad? Para ustedes sí, ¿cómo que no estoy haciendo trabajo si me está costando esfuerzo? Pero el trabajo mecánico es un concepto físico y para que haya trabajo mecánico tiene que haber desplazamiento, o sea, tiene que haber movimiento. En este ejemplo de acá, si tú estás parado solamente sosteniendo una bolsa, claro que tú estás esforzándote para mantener la bolsa a esa altura, pero desde el punto de física, desde el punto de vista físico, tú no estás haciendo trabajo, porque no hay desplazamiento. Es como si yo aplicara esta fórmula, ¿no? Fuerza por coseno de alfa por desplazamiento. Pero no hay desplazamiento. Como no hay desplazamiento, esto acá sería cero. Y como esto es cero, todo este producto sería cero. O sea, no estás haciendo trabajo en realidad. Pero de nuevo, solamente en este punto, quiero que tengas en cuenta que el trabajo, el esfuerzo físico que tú haces en el día a día para estudiar, no sé, para jugar, eso no necesariamente se corresponde a un tipo de trabajo mecánico. En cambio, ¿qué pasa si tú estás cargando una mochila, una cartera, algo aquí?
y estás caminando. Estás caminando. Entonces, en este otro ejemplo, tú antes estabas en este punto A y ahora estás en este punto B. Ha pasado un cierto tiempo que de momento no me importa mucho, pero te has desplazado. Cuando tú te desplazas, entonces sí estás haciendo un trabajo sobre este objeto. ¿Ya? Ahora bien, en este caso, tú tendrías que, no quiero entrar en detalles en este caso, pero para que tú puedas hacer trabajo, tendrías que estar acelerando, porque tendrías que estar con una fuerza constante en este punto, empujando con una fuerza constante. Aparte de la fuerza que estás ya aplicando para mantener esto en el eje Y. Para que haya trabajo, tendría que haber una fuerza. Si no hay fuerza, también esto sería cero y el trabajo sería cero. Entonces, para terminar, yo sé que esto es un poco confuso para ustedes, de qué se está hablando. Para terminar esta parte un poco tediosa del concepto de trabajo, solo te voy a decir que el trabajo mecánico se parece por ahí al trabajo, esfuerzo físico, el concepto que tú tienes ya en tu cabeza, pero no es lo mismo. En física el trabajo tiene una fórmula. Se calcula así. El trabajo es W, no vayas a confundirlo con el peso, ¿ya? Porque el peso es un vector y el trabajo es una cantidad escalar. ¿Qué significa eso? Es un número. ¿Y en qué unidades se mide? En joules. Para ponerlo de otra forma, voy a reescribirlo, ¿ya? Voy a reescribir acá. Imagínate que tú tienes un bloque. Acá tienes una pista. Tú empiezas el movimiento en este punto, que vamos a llamar A, ¿ya? Y terminas en este punto que le vamos a llamar B. ¿Está bien? Y tú en todo momento de tu movimiento, hay una fuerza. Vamos a usar otro color para que no te confundas. Hay una fuerza, acá está la fuerza. Pero tú no te estás moviendo en este sentido, me dejo entender, tú te estás moviendo a lo largo de la horizontal. No estás ni subiendo ni bajando, no, te estás moviendo siempre en línea horizontal. Entonces, en la línea horizontal, digamos que en todo el trayecto de A a B, con algún instrumento de medida, nosotros llegamos a la conclusión de que esto mide D, simplemente, D. Pero esta fuerza no es horizontal, tiene cierta inclinación, y esa inclinación vamos a llamarla, en este caso, alfa. Vamos a ponerlo acá, alfa. Muy bien. ¿Cómo es que nosotros ponemos la fórmula para calcular el trabajo? Mira, por favor, estoy haciendo ya, digamos que el modelo matemático de lo que significa el trabajo mecánico, que es bastante sencillo. Tengo un objeto que se está desplazando desde A hasta B. En todo este recorrido, ahí estoy aplicando una fuerza F, que es constante. Eso significa, lo voy a poner acá, pero no quiero confundirte más, que si yo en este punto observo el objeto, va a tener la misma fuerza F, en esta misma dirección. O sea que si acá es 10 newton, acá es 10 newtons y en esta misma dirección, ¿ya? Pero ya entendiste que es la misma fuerza, es una fuerza constante. Entonces, no te vayas a confundir, acá mejor lo pongo así. Esto es D de distancia, ¿ya? Y esto es alfa. Entonces, ¿cuál es la fórmula del trabajo? Yo puedo ponerlo así, el trabajo de la fuerza F desde A hasta B es igual a fuerza por distancia por el coseno de alfa. ¿Ya? Ejemplo, ¿qué pasa si, vamos a poner acá, algo pequeño nomás, no es tan complicado tampoco.
Si yo acá pongo 10, si el ángulo vale 37 y todo esto vale 5, ¿cuánto sería el trabajo? Desde A hasta B. Porque este objeto puede seguir avanzando. Pudo haber estado moviéndose antes de B y después del punto B, pero yo solamente quiero saber en este tramo, en este recorrido. Para hacer el cálculo tendría que poner W, que es el trabajo, igual a fuerza, que vale 10, por D, que vale 5, y por el coseno del ángulo que forman tanto la fuerza como el desplazamiento. W sería igual a 10 por 5 por 4 quintos. W sería 40. ¿40 newtons? No. El trabajo se mide en joules. Entonces se pone 40 J. Recuerden que el D es el desplazamiento, se mide en metros, y la fuerza se mide en newtons. El concepto de trabajo mecánico es un poco complicado, pero a la hora de resolver los ejercicios, muchos de los ejercicios simplemente es aplicar la fórmula en un caso muy particular. Por ejemplo, aquí, ¿no? Hay un objeto que se va de A hasta B. En todo momento, en ese objeto hay una fuerza F que forma un ángulo alfa con la horizontal. Hay un desplazamiento y acá hay un movimiento, ¿no? Porque vamos a poner la dirección del movimiento. ¿Cómo es eso que la dirección del movimiento? ¿En qué dirección se está moviendo el objeto? Entonces, ¿cómo calculo el trabajo? Simplemente pongo W, que es el trabajo ¿de quién? De la fuerza F, de A hasta B, sería igual a F por el desplazamiento, la distancia que separa esos dos puntos, por el coseno del ángulo. ¿Ya? Bastante directo de aplicar eso. Vamos a ver qué pasa aquí. Muy bien. Esto, a ver, acá lo hice un poquito grande. Vamos a reducir el tamaño para poder escribir yo. Listo. Muy bien. Vamos a ver estos dos casos, ¿ya? ¿Qué ocurre en estos dos casos? ¿Cómo es que yo resuelvo ejercicios para cada uno de estos dos casos? En primer lugar, ¿qué significa lo que estoy poniendo ahí con esa fórmula? Es que a veces, en algunos problemas, en el anterior ejercicio yo te puse acá el vector así, pero a veces el vector me ponen de una manera más fácil, ¿no? Simplemente lo ponen horizontal. Ya no ponen así inclinado, sino horizontal. ¿Qué significa eso? Que el objeto se está moviendo a la derecha y el vector me están dando en esta dirección, ¿no? Y en el otro ejemplo, significa que acá este objeto se está moviendo a la derecha y la fuerza F está en dirección opuesta. Vamos a ver cómo sería en cada caso, ¿ya? Por ejemplo, si tú ves que un objeto que parte en el punto A llega hasta el punto B, pero ¿qué pasa en el camino? Bueno, acá voy a analizar qué está pasando, acá voy a hacer la línea. Resulta que en todo momento de su movimiento hay una fuerza ejercida sobre él. ¿Qué significa eso? Que hay una fuerza ejercida, pero es una fuerza horizontal, que le voy a llamar F. Como yo ya sé que este cuerpo está moviéndose a la derecha, parte en A y llega a B, yo voy a decir que se mueve en esta dirección. Muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Hay un desplazamiento? Sí.
hay un desplazamiento desde A hasta B, que es D. ¿Cómo calculo el trabajo en este caso? Cuando yo tengo que el movimiento del objeto o la dirección, acá lo traduzco, ¿no? La fuerza tiene la misma dirección que la dirección de movimiento. Este objeto se está moviendo a la derecha y la fuerza también es a la derecha. Profe, pero si el plano está inclinado a... ¿Cuándo puedes aplicar este caso? Cuando el movimiento es en esta dirección y la fuerza también va en esta dirección. Entonces, en este caso, puedes poner el trabajo de la fuerza, simplemente es, ahorita te voy a decir la fórmula. Pero lo puedes aplicar en este caso. Profe, y si está así, pero tienes que ver cómo está la dirección del movimiento y la dirección de la fuerza. Si el movimiento o la dirección del movimiento es en esta dirección y la fuerza está en esta dirección, puedo aplicar esta primera fórmula o este primer caso. Porque esto lo tengo que aplicar cuando la fuerza tiene la misma dirección que la dirección del movimiento. ¿Y qué se cumple en estos casos? Se cumple simplemente que para aplicar la fórmula tengo que poner W de la fuerza F de A hasta B es igual a F por D. Recontra sencillo. Un poquito complicado de entender, profe, pero ¿qué significa W de F de A a B? Simplemente entiende que esto de acá es el trabajo mecánico. Es un nuevo concepto, pero la fórmula es sencilla, nada más, ¿verdad? La fórmula es fácil. Pero entiende que a veces voy a calcular el trabajo de una fuerza F y tal vez voy a después calcular el trabajo de una fuerza 2. Por eso estoy especificando que voy a calcular el trabajo de la fuerza F, porque puede haber una fuerza 2, puede haber una fuerza 3. ¿Y por qué pongo de A hasta B? Porque puede ser que haya otros tramos. A hasta C, A hasta D. Es diferente. ¿Ya? Así que es sencillo de aplicar. ¿Cómo sería un pequeño ejemplo? Ejemplo, voy a poner. Entonces, tengo que el objeto está acá está la pista, llega hasta acá. Yo no sé, parte en A, parte en B, pero está separado unos 10 metros. Pero ¿qué pasa en el medio? En todo momento hay una fuerza en esta dirección. Y resulta que esta fuerza, vamos a ponerle acá de frente un número, vale 5 newtons. 5 newtons. ¿Cómo sería calcular el trabajo en este caso? Simplemente multiplicar F por distancia. Sería 5 por 10. ¿50 newtons? No, 50 joules. El trabajo es una nueva unidad, se mide en joules. Pero ¿por qué de momento el primer acercamiento que siempre debes tener de un tema es ir a lo práctico, no preguntarte mucho? Cuando tengas este primer acercamiento de que ya sabes que el trabajo se mide en joules, la fuerza en newtons, la distancia en metros, cuando ya entiendas cómo resolver algunos ejercicios, puedes pensar un poquito más. En el sentido de que, ¿qué pasará en el intermedio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué existe eso? Y planteate todas las preguntas filosóficas que quieras. Pero acá ahorita quiero nada más que te acuerdes que se mide en joules. ¿Qué pasa en este otro caso? A ver, estoy analizando una fuerza F. No quiero que te preguntes ¿y por qué se mueve así? ¿Y por qué de la otra manera? No, de momento no quiero que te hagas esas preguntas porque pueden desviar tu atención y yo quiero que veas estos casos específicos, veas estos patrones de modo que cuando a la hora de resolver los ejercicios puedas aplicar estas fórmulas directamente. En este caso, el movimiento es en esta dirección, ¿ya? El objeto se está yendo desde A hasta B, pero resulta que hay una fuerza F que está en este sentido. Profe, pero si está en este sentido, ¿por qué se mueve? No, no, por favor, no hagas preguntas de ese tipo
en este momento. Yo entiendo que tienes dudas de por qué se mueve así y por allá. Nada más te quiero decir que cuando veas que un objeto se mueve de A hasta B y hay una fuerza en dirección contraria y tú sabes la distancia que separa a estos dos puntos, tú puedes calcular el trabajo mecánico. Acá está, el trabajo mecánico se calcula así, el trabajo mecánico de la fuerza F de A hasta B es igual a menos F por D. Profe, pero negativo, sí, así es, negativo. ¿Pero cómo? Fíjate que el objeto se está moviendo en dirección contraria a la fuerza, o que la fuerza tiene dirección opuesta a la dirección del movimiento. ¿En qué casos puedes aplicar eso? Imagínate que el objeto está subiendo, subiendo. Esta es la dirección del movimiento. Esta es la dirección del movimiento y la fuerza está sobre la misma línea, pero en sentido contrario. Entonces, fíjate, la cabeza de la flecha están en sentido opuesto. ¿Qué fórmula aplico? ¿El caso A o el caso B? Evidentemente, el caso B. ¿En qué otro momento puedes aplicar eso? Cuando el objeto, por ejemplo, está descendiendo, imagínate que está descendiendo, esta es la dirección del movimiento y la fuerza está en este sentido. ¿Ves que tienen dirección opuesta? Entonces, ¿qué caso vas a aplicar? ¿A o B? Obviamente el caso B. Muy bien, entonces, a la hora de hacer ejercicios tienes que tener eso en cuenta, ¿no? Ejemplito sencillo, porque así es la fórmula, pero en los ejercicios nada más tienes que darte cuenta de lo siguiente. Tienes un tramo en el que un objeto se está moviendo. Puede ser inclinado, lo que tú quieras. Pero yo te voy a decir que se está moviendo en esta dirección. ¿Me entiendes? Muy bien. Pero también te doy de dato lo siguiente. En todo este recorrido hay una fuerza. No te estoy diciendo que es la única fuerza. Te estoy diciendo que hay una fuerza, perdón, una fuerza. Pueden haber varias fuerzas, pero yo solamente me voy a concentrar en una de las fuerzas que está en este sentido. Entonces, acá vamos a poner, por ejemplo, 4 newtons, ¿no? Y acá vamos a poner 20 metros. ¿Cómo aplicaría yo la fórmula para calcular el trabajo? Así, W es igual. Me fijo, ¿qué pasa con las direcciones? ¿Tienen la misma dirección o dirección opuesta? Acá está, mira. Tiene dirección opuesta, entonces tengo que poner menos. El movimiento es hacia la derecha y la fuerza apunta a la izquierda. Tengo que poner menos, pero en este caso voy a poner directamente la multiplicación, ¿no? F por D. W sería igual a, acá voy a poner la respuesta, pero acá sería menos 4 por 20. La respuesta sería menos 80 joules. De momento no quiero que te preguntes ¿y por qué menos? ¿Y qué significa? Que también tiene significado. ¿Qué significa menos? ¿Qué significa más? Por ahí te lanzo algo que tal vez cuando es positivo se está acelerando, cuando es negativo se está desacelerando, pero no te quiero confundir todavía con eso. Pero sí tiene, lo que te quiero decir, no es que te acuerdes qué significa, sino lo que te quiero decir ahora es que sí tiene un significado. ¿Que poco a poco lo vas a entender mejor? Sí, lo vas a entender mejor, pero de momento solamente acuérdate en aplicar esta fórmula así de sencilla como es. No hay ninguna complicación. A ver, vamos a siguiente, ¿ya? Siguiente, hay un caso más. ¿Qué pasa cuando la fuerza es perpendicular al movimiento? ¿Qué pasa cuando la fuerza es perpendicular al movimiento? En este caso simplemente el trabajo vale 0. ¿Y en qué casos ocurre eso? Miren, miren. Voy a de nuevo partir desde un punto A. Es una ciudad, puede ser Lima, no sé, Surco, San Juan de Miraflores.
Independencia, de San Juan de Miraflores hasta Los Olivos, desde un punto A hasta un punto B. Y ¿saben una cosa? Yo sé que este cuerpo tiene una masa M. Obviamente va a tener una fuerza. ¿Cómo se llama la fuerza esa? La fuerza de la gravedad. Vamos a poner así, fuerza gravitatoria, para no confundirnos con el W. ¿Cómo se calcula esa fuerza gravitatoria? Masa por gravedad. Muy bien. Pero yo también sé, porque he medido las distancias, que están separados por una distancia D. Acá está la distancia D, que puede ser 5 kilómetros, 1000 metros, 10.000 metros, lo que yo, cualquier cosa, ¿ya? Pero también sé que este objeto se mueve en esta dirección, se está moviendo, bueno, acá salió un poquito chueco, pero se está moviendo desde A hasta B. Y yo quiero saber cuánto vale el trabajo de la fuerza gravitatoria. Entonces pongo así, el trabajo de la fuerza gravitatoria desde A hasta B. Recuerden que de momento estoy usando el trabajo con esta fórmula, ¿no? El trabajo es igual a F por D por coseno de alfa, ¿ya? Este es el trabajo. Pero este es el trabajo de esta fuerza, ¿ya? ¿Pueden haber más fuerzas? Sí, yo no estoy diciendo que no hay más fuerzas, pero yo estoy haciendo el trabajo de esa fuerza y me olvidé comentarles. Estoy haciendo el trabajo de esa fuerza desde A hasta B. Eso tenlo bien claro, ¿ah? Ten bien claro eso. Bien, a ver, vamos a continuar. El trabajo de la fuerza gravitatoria desde A hasta B va a ser igual a 0. ¿Por qué? Miren qué ángulo forman. ¿Qué ángulo forma? La fuerza gravitatoria es perpendicular al desplazamiento. Vamos a ponerlo como un vector. Podríamos ponerlo así. Este es un vector. ¿Ah? Pero, como estamos hablando aquí, acá está, muy bien, como estamos hablando aquí del movimiento, vamos a poner así que la fuerza gravitatoria es perpendicular a la dirección del movimiento. Vamos a poner así. ¿Ya? ¿Se entiende? Si no lo entienden, a ver, voy a ponerle un costadito que no sea muy importante, lo voy a poner acá nada más. La fuerza gravitatoria es perpendicular a la dirección del movimiento. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Sencillo. El movimiento es en esta dirección, ahí está, y la fuerza gravitatoria es perpendicular. Profe, ¿y la fuerza normal? También es perpendicular. Ah, entonces, en el caso de calcular el trabajo de la fuerza gravitatoria, vale 0, porque forma 90 grados. Pero recuerden que la base de todo es esto. ¿Ya? Y acá voy a hacer una observación, ¿ya? Voy a ponerlo con rojo para que... A ver, antes de continuar, ¿ya? Entiendo que ya tienen claro cómo aplicar la fórmula en estos tres casos. No debería ser ninguna complicación. Acá sale positivo, negativo y acá sale 0. ¿Pero por qué? A ver, yo les había dicho que cuando la fuerza está así, que forma un ángulo alfa, el trabajo, ¿cómo se calcula? El trabajo, habíamos visto acá que hay una distancia D, ¿verdad? Hay una distancia D. Bonito, acá está, listo. El trabajo de la fuerza F desde A hasta B, que lo pongo así, desde A hasta B, es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. ¿Qué pasa si el ángulo vale 0? Obviamente, si el ángulo vale 0, la fuerza estaría así. Y el desplazamiento, este sería A, este sería B, y este sería el objeto, y esto sería D. ¿Están de acuerdo conmigo? Si esto vale 0, la flecha sería esto, pues, ¿no? ¿Y cómo sería la fórmula? En este caso, BW el trabajo de A hasta B sería igual a F por D por el coseno de 0. Y coseno de 0 vale 1.
Solamente estoy dándole significado matemático a lo que ya hemos visto. Esto sería 1, esto sería F por D. Digamos que esta es la demostración, por decirlo de algún modo, de cómo es que sale, ¿no? Pero acá te lo explico también, solo que no he detallado eso, pero mira. En este caso, cuando el ángulo vale 0, obviamente acá está el F. A ver acá. Ya ver. En este otro caso, no está pintando bien. A ver, vamos a ver. Ya. En este otro caso, tengo que el ángulo vale 180. Pero ¿cómo? ¿Qué significa eso? A ver. ¿Qué significa eso de que el ángulo vale 180? Un ratito. A ver, vamos a ver. ¿Qué significa de que el ángulo valga? Acá habíamos visto que esto vale el F y el movimiento, acá están, ¿no? Este es el movimiento y este es el F. ¿Qué ángulo forman? 0, porque son obviamente paralelos, están en la misma dirección. Pero ¿qué pasa aquí? Miren, acá está el F y el objeto se está moviendo, se sigue moviendo a la derecha. ¿Qué ángulo forman? Ya no forman 0. Este es el ángulo que forman. Y esto vale 180. Al aplicar la fórmula F por coseno de 180 por D, coseno de 180 revisa de tu curso de trigonometría vale menos 1. Por eso es que aparece el menos acá adelante. ¿Ya? Profe, no entiendo que esto que... A ver, trata de relacionarlo con esto. Imagínate que este es el movimiento, como si fuese un relojito, y este de acá es la fuerza. ¿Qué ángulo forman ahí? 0. Pero ¿qué pasa si la fuerza va girando en este sentido? Ah, se va formando un ángulo. ¿Y qué pasa si la fuerza está en este sentido? Miren, aquí está formando 90 grados. Y si la fuerza sigue girando en este sentido, en este otro punto, cuando están así, obviamente todo esto será 180, el ángulo que forma. Ya trata de verlo así, pero no te mates tratando de entender eso porque tal vez está relacionado más a un conceptos de trigonometría. ¿Ya? Pero ya sabes de dónde viene. Vamos a continuar. Trabajo neto. Miren, sobre un objeto no solamente hay una fuerza. Pueden haber F1, F2, F3, F4, ¿ya? Entonces, a veces yo digo el trabajo de A hasta B de F1 es el trabajo de F1. Pero si yo quiero calcular la resultante, voy a sumar el trabajo de cada uno. De F2 más el trabajo de F3. Obviamente estoy haciendo el trabajo en un tramo de A hasta B. Y acá igualito. F4 de A hasta B. Esto sería el trabajo neto. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá, así. Vamos a ponerlo. Este es el trabajo neto de A hasta B. En un tramo. A veces por comodidad simplemente ponemos así, como esta fórmula de acá. Pero ¿por qué le pongo tanta cosa acá? Es para que te des cuenta de a quién le pertenece ese trabajo y en qué tramo es. Cuando yo pongo así, trabajo neto de A hasta B es igual a trabajo de F1 de A hasta B, lo pongo así porque yo quiero que tú entiendas que es en un tramo específico, en un recorrido, en una trayectoria específica, no en cualquier recorrido. Estamos viendo de A hasta B. Y el trabajo neto sería el trabajo o la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas. A veces, como te digo ahora, para resumir, para no poner tantas cosas en los ejercicios, ponemos así nomás. Trabajo neto es igual a W1 más W2 más W3
y más W4. Es lo mismo, mira, es lo mismo, solo que para resumir, hacemos en los ejercicios así. Bueno, acá es el significado de cada uno de los trabajos, qué significa. Eso lo puedes estudiar. Vamos a ver este pequeño ejercicio. Hallar el trabajo neto en el gráfico mostrado. No existe rozamiento. Muy bien. Entonces vamos a hacer este objeto parte en A. Vamos a ver que llega a B. En todo el recorrido, esas fuerzas no van a cambiar, ¿ya? Así que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre Vamos a ponerle acá hay el 80, muy bien. Vamos a ponerle en vez de 80 F1, porque nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar con variables. Acá hay F2, ¿ya? ¿Qué otra fuerza hay, chicos? Muy bien, el peso. Vamos a llamarlo fuerza gravitatoria. A partir de ahora vamos a llamarlo fuerza gravitatoria. ¿Qué otra fuerza hay? La normal. Fuerza normal. Me dicen que no hay rozamiento, porque si hubiese rozamiento tengo que dibujar la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué hago en este punto? ¿Igual o eje X, eje Y? No. Acá ya me dan el movimiento. Mira, me dicen que se está moviendo hacia la derecha. Hacia la derecha. Voy a copiarlo acá simplemente. Me piden el trabajo neto. ¿Cómo calculo el trabajo neto? Simplemente tengo que calcular el trabajo de cada uno de las fuerzas. Empiezo. W de F1 de A B sería igual a ¿qué? Fíjense, miren cómo está el F1 y el movimiento del objeto. ¿Qué caso aplico? Aplico fuerza por distancia menos fuerza por distancia, o la otra era cero, ¿no? ¿Cuál de ellos tres aplico? A ver, díganme por el chat, por favor. ¿Cuál de los tres casos aplico? Para el caso de la fuerza 1, ¿ah? Estoy hablando de fuerza 1. ¿Cuál aplico? ¿Fuerza por distancia menos fuerza por distancia o cero? A ver, comentarios. ¿Cuál creen que debo aplicar? Fran, Fernando, ¿qué opinan ustedes? A ver, Mariel, Eddie, Melanie, ¿qué caso aplico? Me escriben por ahí cero. ¿Por qué puede ser cero y por qué no puede ser cero? A ver. Recuerden que yo estoy calculando el trabajo de una fuerza en específico, en este caso de F1. F1, acá está F1. F1, acá está el F1. ¿Están en la misma dirección o en sentido opuesto o en dirección opuesta? Están en la misma dirección con el movimiento. Cuando están en la misma dirección con el movimiento, tengo que aplicar el caso A. El caso A es cuando la fuerza tiene la misma dirección que la dirección del movimiento. Miren acá las flechas. Entonces simplemente multiplico F por D. Sería igual, en este caso sería igual a F1 por D. ¿Ya? Muy bien, ahí me habían indicado muy bien, Mariel. Listo, a ver. Vamos ahora a analizar el trabajo de la fuerza 2. Trabajo de la fuerza 2. ¿En qué tramo? De A hasta B. Profe, pero yo ya entendí todo. Ya, si has entendido todo, ya tú pon de frente W1 y acá de frente pon W2. Solamente es para hacerlo más directo, ¿no? Pero sabes que detrás de este W2, tú ya debes entender de qué estás hablando. Tú tienes permiso de usar W1, W2 para no molestarte en escribir todo esto, pero tienes que entender qué significa esto. Por eso, hasta que no entiendas, mejor usa esto. Bien, W2. ¿Qué pasa con el W2? Miren,
Miren el F2 y el movimiento. ¿Está en sentido opuesto o en el mismo sentido? Al ojo nomás, el movimiento es hacia la derecha y el F2 es a la izquierda. ¿Qué caso debo aplicar? ¿El primer caso, el segundo caso o cero? Escríbame, por favor. A ver, Fernando, Fran, ¿qué caso debo aplicar? A ver, miren, como la fuerza y el movimiento tienen sentido opuesto, entonces repaso los casos que existen. Solamente hay tres. Acá está, miren. El movimiento y la fuerza tienen sentido opuesto. Entonces, en este caso, lo que tengo que poner es menos F por D. O sea, tengo que multiplicar menos F2 por D. ¿Ya? Sigamos con las fuerzas. A ver, ¿qué otra fuerza hay? Vamos a calcular el trabajo 3, va a ser esto de acá. Va a ser el trabajo de la fuerza gravitatoria desde A hasta B. Díganme qué caso corresponde. ¿El primero, o el segundo o el tercer caso? ¿Cuánto debe valer el trabajo? A ver, escríbanme. ¿Alguien más? Ya tengo una respuesta. Ya tengo una respuesta. A ver, vamos a analizar qué pasa para el caso de la fuerza gravitatoria. Para el caso de la fuerza gravitatoria, tengo que analizar. Acá está el movimiento. Vamos a poner acá. Miren, ¿ah? Movimiento hacia la derecha, pero la fuerza gravitatoria está hacia abajo. Bueno, por lo demás, la fuerza normal está hacia arriba. ¿El movimiento está en contra de la fuerza? No. El movimiento está hacia la derecha y la fuerza está hacia abajo. Forman 90 grados. ¿Qué pasa cuando el movimiento y la fuerza forman 90 grados? Estamos en el caso C, en el tercer caso, donde el trabajo vale cero. Cuando la fuerza y el movimiento valgan o formen 90 grados, acá de frente voy a poner que el trabajo vale cero. Ahora finalmente, vamos a ver qué pasa con la fuerza normal, ¿ya? Vamos a poner acá W4. Para mí este trabajo va a ser el trabajo de la fuerza normal en el tramo de A hasta B. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto creen que vale? Y voy a hacer el mismo análisis. ¿Qué pasa con la fuerza normal? Acá está fuerza normal. Y el movimiento. El movimiento va hacia la derecha y la fuerza normal va hacia arriba. ¿Cuánto forman? 90 grados. ¿Cuánto debe valer el trabajo? Debe valer cero. Y yo ya les puse ahí que el trabajo neto de A hasta B es igual a W de F o el trabajo de la fuerza 1 en el tramo AB más el trabajo de la fuerza 2 en el tramo AB más el trabajo de la fuerza gravitatoria en el tramo AB más el trabajo de la fuerza normal en el tramo AB. ¿Cuánto vale eso? Ahorita lo vamos a calcular. Aquí, ¿cuánto valía esto? F1, ¿cuánto vale? Vale 80.
por la distancia que vale 5. Esto es igual a 400. ¿En qué se mide el trabajo? En joules. Acá sería menos F2. F2 vale 10. Y la distancia o el desplazamiento vale 5. Esto es igual a menos 50 joules. Entonces simplemente acá tendría que sumar 40 joules menos 50 joules. Esto sería igual a 350 joules. Ese sería el trabajo neto. Voy a poner acá mi respuesta. Sería trabajo neto en el tramo de A a B igual a 350 joules. A ver, chicos, los he visto así como un poco temerosos de dar respuesta, un poco indecisos. Escríbanme, por favor, si ya quedó claro o tienen alguna duda que está ahí en el aire. A ver, Grecia, Ariana, Izquierdo, Mariel, Juan Diego, Silmer, Fran, Fernando, los dos Fernandos, Brisa, Margarita, Melanie, Erika. ¿Alguna duda? Ah, no quedó claro la teoría. Pero ahora con este ejercicio que hemos hecho, algo. ¿Ya? Sí, la teoría es tediosa siempre, ¿no? En el curso de física. En este caso, si tendríamos que hacer un resumen y tendrías que, bueno, esta es la fórmula general del trabajo mecánico, más allá de los conceptos, la fórmula es esa, ¿no? Multiplicas, como te indiqué aquí, la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Acá debe ser un puntito para que se entienda. ¿Ya? Entonces, si estaba leyendo lo que me estaban escribiendo. Bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Pero recuerda que, a ver, no te centres mucho en los conceptos en este caso, ¿ya? Si quieres léelo, si quieres analízalo, puedes buscar más información en internet. Concéntrate nada más en cómo aplicarlo en este caso, porque es tu primer acercamiento a este tema, entonces te conviene mejor conocer cómo aplicar directamente estos conceptos a los ejercicios que normalmente vienen. Ya te expliqué esto, vamos a ver algunos ejemplos. Hay tres casos, ya te he dicho, mira cómo cuando la fuerza coincide con el movimiento, fuerza por distancia, cuando la fuerza es opuesta al movimiento, es menos fuerza por distancia, y cuando forman 90 grados, la fuerza y el movimiento forman 90 grados, el trabajo vale cero. A veces cuando tenemos varias fuerzas, lo que hacemos es calcular el trabajo de cada fuerza y sumarlos, y eso me da el trabajo neto. Estoy haciendo como un pequeño resumen, ¿ya? Ahora vamos a ver el trabajo del peso de un cuerpo. Esto es algo importante, solamente quiero que listo. Esto es como el ejemplo del Hot Wheels que viste ahí en Hot Wheels, ¿no? Que acá está, listo. Ya. Vamos a ver de A hasta B. ¿Qué pasa de A hasta B? Yo un poquito apelando a lo que hemos visto, a la teoría. Esto está a la altura H, ¿ya?
En este punto, ¿cuánto vale su velocidad? Su velocidad vale 0. En este punto ya no vale 0. ¿Por qué no vale 0? Porque esta altura se convirtió en velocidad. Ocurrió una transformación. En este punto tenía altura y en este punto tiene velocidad. Pero bueno, esto no va a ser lo importante aquí, sino vamos a ver en este punto, ¿qué pasa? Yo puedo puedo dibujar todas las fuerzas, ¿no? ¿Qué fuerzas hay? Hay el peso y hay la normal. Vamos a dibujarle un poquito aquí. No me va a importar mucho la normal en realidad, vamos a dibujarla así. La normal. Lo que me va a importar más es el peso. Este es el peso, la fuerza gravitatoria. En este caso, cuando tú calculas el trabajo del peso de un cuerpo, simplemente tienes que, voy a ponerlo acá, yo quiero calcular esto, ¿no? El trabajo de la fuerza gravitatoria desde A hasta B. Esto ya es un poco complicado porque ya no estás en una línea recta, ¿no? Está cayendo y esto es como una especie de dos dimensiones, ¿no? No es en una línea recta, sino que ya es algo así. O puede ser así, o puede ser así. Simplemente está cayendo sobre una rampa o cualquier cosa. Pero te voy a poner acá nada más la fórmula. Se va a calcular así, como fuerza gravitatoria por la altura. Fuerza gravitatoria por la altura. Para expresarlo de otro modo sería algo así. Masa por gravedad por la altura. Ese es el trabajo de la fuerza gravitatoria. ¿Por qué, profesor? ¿Y por qué no? Porque de otra manera, de momento, este va a ser el primer acercamiento, esta es la fuerza normal, acuérdate bien, pero no me importaba en este momento hacer el análisis de la fuerza normal, solamente el trabajo del peso del cuerpo. Acuérdate, el peso del cuerpo, ¿cómo se calcula? Así. Y lo curioso, ¿saben una cosa? Es que eso cumple para este caso también. O sea que no importa la trayectoria, solamente importa el punto inicial y el punto final. O sea, si el punto inicial y el punto final, en este otro caso, también están separados por h, o sea, el punto A está a una altura h, ya yo no voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, no. Si a mí me preguntan por el trabajo del peso, obviamente yo sé que en todo momento hay la fuerza gravitatoria, ¿no? En todo momento, incluso acá arriba, acá está la fuerza gravitatoria y acá en lo más bajo también está la fuerza gravitatoria. Pero en este segundo ejemplo, si a mí me preguntan cuánto vale el trabajo de la fuerza gravitatoria desde A hasta B, y tú dirás, profe, no lo sé porque a mí me enseñaste con este tipo de trayectoria y acá es un poquito más feo. Y la respuesta es que no importa. Solamente para calcular el trabajo de la fuerza gravitatoria en este tipo de rampas, simplemente vas a multiplicar la masa por la gravedad y por la altura. No te importa si la trayectoria es una línea recta, no te importa si es así, no te importa si es así, con tal que sea la misma altura o una altura h, entonces el trabajo va a coincidir con este otro caso, ¿no? No te importa la trayectoria, solamente te va a importar la altura h, ¿ya? ¿Este concepto quedó claro? Lo único que te estoy diciendo es que cuando tú calculas el trabajo del peso de un cuerpo, solamente te debe importar la altura, no importa la trayectoria, solamente te debe importar la altura. ¿Listo? Vamos a continuar, ¿ya? Energía. De nuevo, los conceptos son, ya lo hemos visto algo de energía, que la energía se transforma, la energía solar se transforma en electricidad, energía eléctrica, ¿no? Entonces, habíamos visto que la energía eólica también se transforma en energía eléctrica para darnos electricidad.
En este caso, a nivel físico o en sentido físico, vamos a hablar de dos tipos de energía, ¿ya? ¿Y de qué depende su existencia? Simplemente depende de eso, de que en este caso de que tenga velocidad. Si un cuerpo tiene velocidad, entonces tiene energía cinética. Profe, y si un cuerpo tiene velocidad igual a cero, bueno, tiene energía cinética igual a cero. Si un cuerpo tiene velocidad, tiene energía cinética, ¿ya? Y si un objeto está a una altura h del piso, también tiene otro tipo de energía que se llama energía potencial gravitatoria. Esto ya lo vas a poder leer, el material ya está en el Drive. Solamente, bueno, ahorita estamos metiendo un montón de conceptos, ¿no? La próxima semana vamos a poder resolver más ejercicios. Vamos a poder aplicar estos conceptos. Si un cuerpo tiene velocidad, tiene energía cinética. Y si un cuerpo tiene una altura respecto a un nivel de referencia, tiene energía potencial gravitatoria, que se calcula como mg por h. Profe, pero hace ratito me enseñó esta fórmula. No, esto es otra cosa. Este es el trabajo mecánico. Pero las fórmulas coinciden. En física pueden coincidir las fórmulas, pero el concepto es distinto. ¿Ya? Cuando tú tengas un objeto que está a una altura h del nivel de referencia, tiene una energía potencial igual a mg por h. ¿Cómo así, profesor? O sea que este de acá está cayendo. No, no estoy diciendo eso. Cuando tú, ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, imagínate que tú estás acá, este es un cerro y tú estás aquí. Entonces tú empiezas a escalar y llegas a lo más alto. Llegas a lo más alto y este es el nivel de referencia. Pero en este momento tú no te estás moviendo, ¿ah? Te quedas ahí a vivir un buen tiempo. Te quedas ahí a vivir un buen tiempo. Yo te pido que calcules la energía potencial gravitatoria de esta persona. Lo único que te debe importar es la altura h, ¿ya? Profe, pero si está moviendo o no se está moviendo, ¿me importa? No. En este punto solamente te debe importar la altura h. Si hay una altura h, hay energía potencial gravitatoria. Y en este otro caso, si hay velocidad, hay energía cinética. Si un cuerpo está ubicado a una cierta altura del nivel de referencia, tiene energía potencial. Y si un cuerpo tiene velocidad, tiene energía cinética. La energía mecánica total, así como hemos hablado hace ratito del trabajo mecánico total, hay una energía mecánica total que es la suma de las dos energías, ¿ya? Y hay un teorema de la energía cinética que me dice que el trabajo neto es la diferencia o variación de la energía cinética, pero esto está bien como concepto, pero se va a entender mejor en los ejercicios. ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo se aplica, por ejemplo, si me dicen calcular la energía cinética de un vehículo que tiene una masa de 100 kilogramos y va a 20 kilómetros por segundo? Entonces, no es necesario que lo dibuje, pero yo me imagino que este es el vehículo, este es el camino que está recorriendo. Ahí está saliendo. Vamos a ver. Listo. Este es el camino que está recorriendo. Me dicen que tiene una masa, acá está la masa, vale 100 kilogramos, muy bien, masa es igual a 100 kilogramos, y la velocidad, vamos a poner aquí, velocidad es igual a 20 metros por segundo. Calcular la energía cinética. Para calcular la energía cinética, recuerda que las fórmulas las tienes que sacar para poderlas escribirlas aparte, ¿no? Es así, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la fórmula de la energía cinética. Si un cuerpo tiene velocidad, entonces tiene energía cinética y así se calcula. Sería un medio de la masa, que vale 100, por la velocidad, que vale 20, al cuadrado.
Esto es igual a 50 por 400. Eso es igual a 20.000. Un ratito. Muy bien, chicos. Si tocaron la puerta, tuve que ir a abrir. Acá está, simplemente he reemplazado en la fórmula que yo ya tengo ya aquí en la diapositiva anterior. ¿Y en qué unidades se mide la energía? La energía también se mide en joules. O sea que en mi respuesta debo poner 20.000 joules. ¿Listo? No es nada complicado porque simplemente es reemplazar un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Simplemente reemplazo los datos que me dan. Ahora, esto ya es fuera de este ejercicio. Por favor, quiero que presten atención a algo. A mí no me han dicho que este objeto se está moviendo en una línea recta, ni que su velocidad es horizontal. Eso significa que este objeto puede estar en línea recta, moviéndose en este trayecto. Digamos que empezó en la ciudad A y llegó a la ciudad B. Acá está la velocidad y acá tiene una masa m. Pero también puede ser que ocurra esto. Empieza en A, termina en B, y en este punto su velocidad está así. También vale 20 metros por segundo, pero cambia de dirección. Acá su velocidad es horizontal y acá su velocidad está un poquito inclinada, ¿no? O tal vez está yendo en una rampa, desde A hasta B, el objeto está acá y tiene una velocidad inclinada que también vale 20. ¿Qué les quiero decir con eso? Es que no importa la dirección de la velocidad, me importa la velocidad al cuadrado. O sea, estos de acá pueden, la velocidad en este caso está horizontal, en este caso está inclinada, y en este otro caso también está inclinada, pero a mí nada más me importa el módulo, el valor. Esto acá es 20 metros por segundo, puede ser que esté así, puede ser que está así. Entonces, cualquiera de estos tres casos, en cualquiera de estos tres casos, la energía cinética va a ser igual a 20.000 joules. ¿Y también se usa prefijos? Sí. Por ejemplo, como esto es 1000, es como si tuviese 20 kilojoules. Pero eso ya es, digamos, un pasito más. Es como tener 20.000 metros, ¿no? 20.000 metros es igual a 20 kilómetros. Acá también se puede usar lo mismo. 20.000 joules es 20 kilojoules. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Yo sé, yo entiendo que algunos estarán volando, pero no te desanimes, es normal. Yo también la primera vez que me enseñaron estos temas, también estaba volando bien alto, la verdad, porque son conceptos un poco complicados que involucran muchas cosas, ¿no? Bien, esto de acá se entendió hasta acá. Sí, ¿verdad? Hasta acá que apliqué la fórmula, muy bien, pero aquí tal vez, aquí en esto de acá, tal vez ya volaste un poco, ¿no? Lo que te quiero decir para ya pasar al siguiente ejercicio es que lo que me importa es el valor de la velocidad, no me importa cómo se está moviendo.
si se está moviendo a la derecha en esta trayectoria. Solamente me importa el valor de la velocidad y la masa, ¿no? Y aplico la fórmula directamente. ¿Qué energía desarrolla una persona de 680 newtons si se da un tropezón? Su velocidad es de 2 metros por segundo. Ya bueno, lo que me están diciendo prácticamente es que en un determinado momento, esta persona, a causa de un tropezón, o puede ser que alguien lo empujó o lo que sea, adquiere una velocidad. Su velocidad va a ser de 2 metros por segundo. ¿Y cuál es el otro dato? ¿Cuál es el otro dato que necesito para calcular la energía cinética? Acuérdate que la energía cinética es igual a 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. Fíjate, ya tengo la velocidad. ¿Qué es lo que me falta? La masa. La masa es lo que me falta y eso lo voy a calcular del dato que me dan aquí, que es una persona de 680 newtons. Acá me debieron haber especificado más claro que están hablando del peso, ¿no? Están hablando del peso o de la fuerza gravitatoria es igual a 680 newtons. ¿Cómo calculo la fuerza gravitatoria? Es igual a masa por la gravedad, y eso es igual a 680. La masa no la sé, la gravedad vale 10, y eso es igual a, de nuevo, 680. La masa es igual a 680 entre 10. La masa debería ser igual a 68 kilogramos. Ya tengo la velocidad y ya tengo la masa. ¿Qué debo hacer? Simplemente reemplazar los numeritos en la fórmula de aquí. ¿La masa cuánto vale? 68. Y la velocidad vale 2 al cuadrado. La energía cinética es igual a 1/2 de 68 por 4. Mitad 2, mitad 1. 136 joules. ¿Ya? A ver, siguiente. Un cuerpo con velocidad de 20 metros por segundo se desplaza en un plano horizontal cuyo coeficiente de rozamiento es 0,5. Calcular la distancia que avanza hasta detenerse. Ya, muy bien. Este ejercicio lo vamos a hacer la próxima semana porque involucra conocer el teorema de la energía. Ya, vamos a aplicar esto de acá. Vamos a resolver este problema de trabajo, ya que es lo que hemos venido haciendo. Va a ser más fácil resolverlo ahora porque dicen, hallar el trabajo que realiza la fuerza F, me están pidiendo el trabajo de la fuerza F, me están diciendo que calcule el trabajo de F en un tramo de A hasta B. Pero este tramo de A hasta B ya sabemos que mide, sería desde A hasta B y el D vale 10 metros. Se está moviendo hacia la derecha, te están diciendo que el movimiento tiene una dirección. ¿Y cuál es esa dirección? A la derecha. A ver, ¿cómo haría mi símbolo de la flechita? Acá se ve. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué me piden? Me piden calcular el trabajo de la fuerza F. Muy bien. Lo calculo así. El trabajo de la fuerza F en el tramo A hasta B se calcula como F por el coseno de 53 por la distancia. Profe, pero usted me ha enseñado que es F por D por el coseno de 53, pero es que el orden de los factores no altera el producto. Entonces tú multiplica como tú quieras. ¿Te sientes más cómodo aplicando esta fórmula? Eso depende de ti. Tú tienes que tomar decisiones. No puedes simplemente repetir todo lo que yo te diga. Cada uno tiene sus formas, su estilo, así que cada uno vea cuál aplicar. Ahí está, listo.
¿Cuánto vale F? F vale 120. El coseno de 53 vale 3/5. Y la distancia vale 10. A la hora de aplicar es recontra sencillo este tema. Lo complicado son los conceptos. Muy bien, entonces, ¿qué aplico acá? Multiplico nomás, ¿no? Quinta 5, quinta 2. 2 por 3, 6 por 120 sería 720. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F en el tramo A, B es igual a 720 joules. Pero ya con la práctica, a veces ya te quieres ahorrar escribir, quieres ahorrar lapicero, simplemente puedes poner así, ¿no? El trabajo de F es igual a 720 joules. O ya para ahorrar por completo, trabajo es igual a 720 joules. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tú entiendas que cuando pones W, en este caso, ¿de qué W estás hablando? ¿De quién estás hablando? Si tú me dices, no sé, del peso. No, pues, si tú pones W, es porque tú ya entendiste que estás hablando de la fuerza F y del tramo AB. Eso no te tienes que olvidar, es importante. Estás hablando de la fuerza F y desde A hasta B. ¿Qué se cumple de A hasta B? Te dan de dato que la distancia vale 10, ¿no? Bueno. En la figura mostrada, calcular el trabajo neto para un recorrido de 10 metros. No existe rozamiento. Acá voy a hacer una suposición. Miren, si no hay rozamiento, entonces a la derecha va 100 y acá hay una fuerza de 50 un poco inclinadita. Díganme quién va a ganar. Obviamente el de 100, ¿no? La forma correcta sería descomponer esto y ver quién gana, pero ya al ojo nomás se ve que esto va a ganar, porque vale 100. Entonces yo ya puedo decir que el movimiento es hacia la derecha. Listo, a la derecha. Entonces me dicen el trabajo neto. Bueno, para calcular el trabajo neto tengo que calcular el trabajo de todas las fuerzas. Y para calcular o saber todas las fuerzas, tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, acá está. Hago todos estos vectores, fuerza 1, el peso, que es la fuerza gravitatoria, la fuerza normal, y acá va a ser el problema, acá vas a volar, yo ya sé en qué punto vas a dudar un poco. F2. Muy bien, vamos a calcular el trabajo de cada una de las fuerzas. El trabajo de F1 desde A hasta B, ¿cuánto vale? Yo voy a hacer algo imaginario, acá está el A y el B debe estar por aquí más o menos, pero me dan de dato que esto vale 10 metros. 10 metros. ¿Listo? A ver, empiezo a analizar. ¿Qué ángulo forma la fuerza y el movimiento en este caso? Miren, a la derecha y a la derecha. Esto sería el primer caso. Acá voy a poner, es el primer caso, donde el alfa vale 0. ¿Qué significa eso? Que el movimiento y la fuerza están así. ¿Cómo se calcula el trabajo? F por D. Y eso es igual a ¿cuánto? Eso es igual a F, que vale 100. Uy, ya nos pasamos. Solamente termino con esto y ya continuamos la próxima semana, ¿ya? Solamente voy a poner acá el resultado. Es igual a 100 por 10. Y eso va a ser igual a 1000. Recordemos en qué se mide el trabajo, en joules. ¿Ya? Bien, chicos, nos vamos a quedar acá. La próxima semana vamos a continuar este mismo ejercicio que tiene una combinación de varias cosas.
porque acá tiene una fuerza, bueno, esto ya lo hemos visto, pero acá está inclinado, y yo sé en qué te vas a equivocar si intentas resolverlo. Muy bien, entonces nos vemos el próximo lunes, chicos. Cuídense. Ok, Bellido, a todos. A todos. Hasta luego. Voy a cortar ahora mismo.